Este es 2 Corintios 5 y 17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Yahushua se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua o el hombre viejo ha pasado, una nueva vida ha comenzado. So, you know, anybody can speak on it? Yeah. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Yahushua se ha convertido en una nueva persona. Juan, que cuando vienes a esto, ¿ok? Y entras en esto, ¿ok? No más eres renacido y matas tu hombre viejo, pero ahora perteneces otra vez, ¿ok? O como siempre era, a Yahushua, ¿ok? Como está escrito, nuestros cuerpos son prestados, ¿no? ¿Ok? Básicamente nosotros estamos en su deuda, ¿okay? Por el sacrificio que él hizo, man. ¿Okay? Ya estabas perdido, no sabías madre, man. ¿Okay? No sabías tu propósito que quieres hacer en esta vida, man. Pero lo encuentras, aprendes, ¿okay? Eres edificado y ahora sabes la seriedad de esto, man. ¿Ok? Que ahora pertenecemos a Yahuwah Shemel Shem, ¿eh? Esto no te van a leer en la iglesia. ¿Cuándo te han leído esto? Hey, que ahora que has recibido al Señor en tu mente, ahora ya no puedes hacer todas esas mamadas que estabas haciendo. A lo contrario, te dicen, no, nomás reza 40 Padres Nuestros, 50 Santa Marías y el Señor te perdonó. Y luego uno sigue con su día haciendo la misma mierda. ¿Ok? Pero acá no somos hipócritas como en las iglesias. Aquí realmente hemos cambiado. You know, nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo comportarte. ¿Ok? Porque últimamente el Señor nos dio el Espíritu para cambiar. Y no, porque eso no es algo de nosotros discutimos del Señor. El Señor te tiene que dar la fe para tener al Señor y para poder seguirlo, ¿no? Right? Una vez. Y tú no sabes tanto mucho cómo has cambiado, sino por la perfección percepción de otros, man. Yeah. De tus familiares, compañeros, lo que sea, man. Ellos de verdad ven que has cambiado, man. Right. ¿Ok? Y ya, vas a parar de hacer muchas cosas, man. Y vas a parar, y si estás actuando como un niño, vas a parar de hacer eso, man. ¿Ok? Mi madre cuando oí la palabra por la primera vez y no entré al campo, mi madre me dijo una vez, hey man, ¿qué le pasó a mi hijo? Y no, pues hey, el Señor me despertó, me cambió y shit. Él tiene que haber cambio para servir al Señor. No puedes mantenerte en ese mismo espíritu de ser ¿cómo lo llama? Una vez, déjame leerlo, dice, esto significa, 2 Corintios 5, 17, esto significa que todo el que pertenece a Yahushua, el Mesías, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, el hombre viejo ha morido. ¿Ok? Dice, una nueva vida ha comenzado. Ya, y con esta verdad puedes tenemos esa oportunidad de vivir dos vidas, ¿no? Yeah. ¿Ok? Porque como está escrito y la vida que aquí en este reino te enseña, ¿ok? Y las costumbres que tus padres han ganado y han enseñado es totalmente contrario, man, de la Biblia. Es totalmente contrario de cómo éramos nosotros, man, nuestras costumbres. ¿Ok? So ahora de verdad estás comenzando de nuevo, man. ¿Ok? En
cómo actuar, cómo comportarte y cómo reaccionar en situaciones, ¿verdad? Okay, cómo hablar, porque antes si alguien, es decir, si alguien quería comenzar una pelea, luego tú vas a decir, ok, vamos, pero ahora estás un poco más calmado, ¿no? Vas a tratar de empujarlo, es decir, pero si todavía va a llegar, man, todos modos te vas a defender, pero es decir que estamos más calmados y ya no estamos tan, tan rápido para empezar algo, se puede decir. Yeah. ¿Okay? Porque como está escrito, ahora tú no te estás, representando a ti mismo, sino estás representando al cuerpo, estás representando a Yahweh Señor, ¿no? Cómo conducir, y como un hombre un hombre del Señor necesita que ser, ¿no? Yeah, bro, por eso hay una conducta. Tú, como yo, hermano, representamos a Yahweh y Yahweh, a Dios y su Hijo. So, imagínate si hay gente habla mal de ti, estando en la verdad, tú en realidad no estás haciendo un sacrificio vivo o representando al Señor, o siguiendo la conducta del Señor. So, últimamente, ¿qué va a pasar? El Señor te vas a sacar de la fe, ¿no? Te vas a quitar el Espíritu Santo. Porque como está escrito, ninguna persona, si estás sirviendo al Señor, ninguna persona te tiene que acusar de pecado o de mala conducta. Quizás si te dicen, ese hombre es extraño, este vato está loco, y no creen en el Señor y todo es dedicado al Señor, o eso es otra cosa. Pero si hablan mal de ti, este vato es un ratero, un mentiroso, un flojo, pinche huevón, pinche adúltero, right? Un fucking delincuente. Tú en realidad no estás sirviendo al Señor. But there's a little bit more, and then you get the other precept. Dice 18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Yahushua. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, traernos regreso en buena gracia al Señor por el sacrificio de Yahushua, ¿no? ¿Ok? Porque hay gente que no está en un buen caso con el Señor va a ser destruida, ¿no? Regresando a Santiago 1 y 21, que esta palabra te puede salvar tu vida, ¿no? Y por eso estamos aquí, para darles el remanente, la lección, la palabra de vida, ¿no? All right? Dice 19, pues Dios estaba en Yahushua reconciliando al mundo, que eso es incorrecto, right? So, que aprendiendo de esto, como está escrito the word of life, la palabra de la vida, ¿ok? Con eso te hace un hombre mejor, ¿no? ¿Ok? Porque como dije antes, tus morales, ¿ok? O tus pensamientos de qué es bueno y qué es malo, era tu propia opinión, ¿no? ¿Ok? Y era nomás cómo te estabas sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Ok? Por eso hoy en día dicen, todos los humanos son malos. Todos los humanos tienen que morir, ¿no? Porque todos están en esa misma mente que todos son iguales y todos están pensando lo que ellos creen que es bueno o que es malo, ¿no? Pero así no es la cosa, hay una ley, ¿no? ¿Ok? Hay esa regla y por esa regla podemos medir qué es bueno y qué es malo. Así es. ¿Ok? Por eso eres renacido, pero ahora esta vez sabiendo lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Ok? Para que puedas juzgar otra vez qué es bueno y qué es malo, qué es digno para el Señor, ¿ok? Y quién la está pudiendo, ¿no? Por eso podemos saber y enseñamos que esta iglesia es nada pero puras mentiras, ¿no? Pura decepción, un negocio, ¿no? Lleno de freaking pedófilos, ¿no? Por eso está escrito en Hechos 7:48,
porque el Señor no habita en templos hechos por manos. ¿Ok? El Señor está, la casa del Señor es la iglesia, los hermanos. Porque iglesia regresa a la palabra iglesia, significando aclamar. Fuera, clamar afuera. ¿Ok? ¿Quién está haciendo el clamar? Los profetas, los pastores. Alright? Y busqué esta palabra, bro, porque ahí no déjame leer eso una vez más. De 1 Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Yahushua reconciliando al mundo. La palabra mundo ahí en el griego es cosmos, que significa una constelación. ¿Y qué es una constelación? Unas estrellas en particular que construyen un diseño en los cielos. Ahora, no está incluyendo el entero universo, ¿vale? Porque hay muchas estrellas, pero solamente unas ciertas estrellas construyen una constelación. Hey bro, esto regresa a la mujer con el diadema de 12 estrellas en Apocalipsis. 12 estrellas. 12 estrellas. Pero No todas las estrellas, pero 12, siendo esa constelación, ese mundo, ese cosmos, la nación de Israel. right, el Señor ha describido los hijos de Israel como estrellas. Ok, so eso regresa a nosotros, pero el punto es, Los protagonistas. right, la palabra mundo en el griego es cosmos, que significa en realidad un pueblo. Right? Cuando buscan la definición dice un gobierno en particular. ¿Qué gente escogió el Señor en el mundo? Los israelitas. So es claro que el Señor solamente envió a Yahushua para recuperar a su pueblo que cayó, para darles el reconcilio, regresarlo a nuevo en un buen puesto con el Padre. Alright? So una vez más, Dios estaba en Yahushua reconciliando al mundo o a Israel consigo mismo. Dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¿Qué es pecado? Quebrar la ley. ¿Quién tiene la ley? Israel. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Gracias, El mensaje siendo la verdad y la verdad teniendo esa oportunidad para regresar, ¿no? para que puedas tener esa oportunidad a salvación, ¿no? Por eso desde el comienzo el propósito era para edificar uno al otro, ¿no? Para que puedas aguantar lo que sea, ¿no? Para que puedas aguantar hasta el fin. Okay. Pero también tú mismo tienes que pelear, ¿no? Y no comenzar a pelear por esa corona, ¿no? En recibir los stripes, los azotes, las correcciones, las tribulaciones, aflicciones, básicamente siendo puesto en el horno de aflicción para ser purificado como oro. Vas a tener las herramientas espirituales en tu mente para poder aguantar. Cuando verdaderamente pegue toda la mierda al abanico, ¿no? En la hora de la angustia de Jacob, está escrito que en esa hora la sabiduría va a ser lo que los va a mantener firmes, y endurecidos. Pero si alguien en recibir corrección se ofende, es todo sensual y suave, un vato así no va a poder aguantar en ese tiempo, ¿no? Se va a doblar, se va a poner a gritar y a llorar como una mujer. No es decir que en esos tiempos no vamos a en la carne sentir un poco de miedo, pero con el espíritu dentro de nosotros vamos a poder aguantarlo, y caminar en el espíritu según el camino que el Señor tiene preparado para nosotros. It was getting a little dry, so I changed the topic. Yeah, We're going to the Gentiles. Okay. So, Vamos a cambiar el tema. my brother can get a Romanos 9. ¿Verdad? Yeah. Romanos 9 y 1 Right, porque vamos a entrar en los gentiles. es lo que ha sido el tema de la semana. Yeah, bro, porque
una de las cosas que esos cristianos enseñan, que es blasfemia, que el entero mundo puede recibir salvación, pero cuando entras en el contexto de la Biblia, eso no es soportado, porque siempre regresa a la nación de Israel, a una promesa, a las leyes o a un pueblo en particular. All right? Y no es para ser plano, solamente la nación de Israel puede recibir salvación. El tropiezo en el mundo siendo el tema de los gentiles, que como vamos a comprobar según la Biblia, los gentiles en el Nuevo Testamento, se les ha abrido la promesa, son los israelitas esparcidos, descendientes de los israelitas que estuvieron viviendo como las otras naciones, especialmente como los griegos, porque cuando entramos a la historia, que Dios mediante lo sacamos, bajo Antíoco, uno de los generales de Alejandro, los israelitas empezaron a seguir los comandamientos que él estaba poniendo, que básicamente decían que no podíamos vivir como israelitas, y cualquier que vivía como israelita fuese puesto a la muerte, incluso quemando los rollos, las escrolas, sacrificando cerdo en los altares a otros dioses, reversando la circuncisión y básicamente cumpliendo la profecía de Jeremías 17:4, cesando de nuestra heredad. Ahora, después de varias generaciones, los descendientes de ellos ya ni sabían que eran israelitas y estuvieron viviendo totalmente como gentiles. Incluso también el remanente del reino norteño que estuvieron en la tierra. Y nada de esto se lo van a enseñar en las iglesias, pero también, y si se lo intentan enseñar, nadie va a querer oír estas cosas. Okay? Porque todos van a estar ahí dormidos, man. Y si alguien trata de explicar y decir la historia y tratar de ir profundo en una iglesia, todos van a estar dormidos, man. Okay? Gente de verdad no quieren aprender. Nomás se quieren estar todos sueños y dormidos, y nomás quieren ir ahí para que se puedan sentir mejor, porque son freaking pedazos de mierda, ¿verdad? Bien rápido, hay un proverbio entre GMS para poder, en inglés es to know the mysteries, you have to know the history. Para poder entender el misterio de los gentiles, necesitas la historia, ¿verdad? ¿Ok? Porque hay una razón en por qué esos israelitas extranjeros fueron llamados gentiles, ¿verdad? Porque, como el hermano ya mencionó, era una maldición que nuestra gente iba a perder su heredad. Y aquí hay un pedazo de historia. Otra razón porque la apócrifa fue quitada de la Biblia, porque te enseña la historia de los griegos. All right? Es un pedazo bien profundo en el rompecabezas. Y eso te enseña, o te da la razón porque los israelitas fueron llamados gentiles, o griegos, o helenistas. La verdad, primer libro de Macabeos 1 y 8. Así que Alejandro, habiendo reinado 12 años, murió, y sus criados tomaron el señorío, cada uno en su lugar. Estamos leyendo aquí de historia, Dice, y pusieron... Es el mismo Alejandro que leemos en las escuelas. Alejandro el Magno. Dice, y pusieron coronas en sus cabezas, ellos y sus hijos después de ellos, por muchos años, y los males fueron multiplicados en la tierra. Cuando empezaron a enseñorear los edomitas, las maldiciones empezaron a empujar, porque ellos son, básicamente todo contrario de lo que es puro y santo. Después de que Alejandro murió, su reino fue compartido o partido en cuatro por sus cuatro generales, Ptolemy, Seleucus, Seleucus, no sé los nombres en español, pero son cuatro: Ptolemy, Seleucus, Laomacus y Cassander. All right? Pero en las escrituras, ¿cómo se dice? Hay dos que son bien importantes: el reino de los Ptolomeos, ¿I said that right? Y los de Seleucus. Que el rey en que vamos a leer brevemente vino del general Seleucus.
Antíoco. Ah, porque hasta en esos 4 generales habían, de los 4, nomás 2, sus reinos fueron grandes. Yeah. Okay, porque a los otros 2 se puede decir que se mezclaron, ¿no? Yeah. Okay, y tomaron poder sobre ellos, ¿no? Yeah, bro. Y la raza de gente de donde vienen esos hombres son edomitas. Y el detalle te dio que cuando ellos empezaron a reinar, se pusieron coronas, ahí es donde la maldad empezó a multiplicarse. Y no un precepto que comprueba que esos son edomitas es Malaquías 1:4. Donde habita Esaú, ahí está el territorio de la impiedad. So, el impío es Esaú, right? Porque su espíritu no está correcto en él. Sí, voy a ver. Dice, de estos salió la raíz del pecado, Antíoco el ilustre, hijo de Antíoco, que fue dado en rehenes en Roma y reinó en el año 137 del reino de los griegos. Y en aquellos días salieron algunos malos hombres de Israel. Dice, en aquellos días salieron algunos malos hombres de Israel, persuadiendo a muchos y diciendo, vamos y hagamos concierto con los gentiles. Igual como en este día, ¿no? Ciertos israelitas, que llamados morenos, latinos, indios, indígenas, que básicamente promueven unión con los edomitas, unión con las otras naciones, guardar de sus costumbres, y en el asimilar en su cultura. Y aquí la escritura está llamando hombres así como impíos, ¿no? Porque es totalmente contra lo que nos comandó el Señor a hacer, ser separados de las otras naciones, vivir según lo que el Señor nos ha comandado hacer, y a la verga con lo que está haciendo la gente de este mundo, ¿no? Dice, vamos. Porque como dijo el Señor en Jeremías 10, ¿no? Que nos sigamos la manera de las otras naciones. Dice, vamos y hagamos concierto con los gentiles que están en derredor de nosotros. Está hablando de los gentiles naturales, los de las otras naciones, que en haciendo esto, estos ciertos israelitas efectivamente se estaban convirtiendo en gentiles. Por eso es bien importante saber las diferentes gentiles, porque como el hermano mencionó, un gentil natural es uno de las otras naciones, y un gentil, el otro gentil es un israelita que se convirtió o empezó a seguir las costumbres de las otras naciones. Right? So, por eso gente se confunde, no saben la diferencia. Pero aquí tenemos israelitas que voluntariamente se hicieron a griegos, empezaron a seguir las costumbres griegas. Por eso están esas 2 palabras, Helen y helenistas, diciendo que uno es un totalmente gentil, de otra nación, porque pero el Helen otro significa griego. Griego, exacto. Y que el otro es helenistas, que quiere ser como un griego, pues por agarrar esas costumbres y seguir esas costumbres. Y cuando entras en la Blue Letter, cuando entras en la palabra helenista, dice un judío que habla griego. ¿Por qué? Porque hizo su costumbre o su manera de vivir a las maneras de un griego, un pagano, un gentil, un israelita gentil. Dice, vamos y hagamos concierto con los gentiles que están en derredor de nosotros, porque desde que de ellos nos apartamos, nos han hallado muchos males. Porque, como va a leer ahorita en un momento el hermano, Antíoco, ese diablo Antíoco, tomando control, estaba pasando leyes en contra de vivir como israelita, man. Y estos débiles israelitas en particular, man, decidieron unirse, a seguir a los decretos de Antíoco, para que ya no sean perseguidos. Pero en eso, efectivamente, regresando al pacto y siendo maldecidos por el Señor. Y siempre había una gran mayoría de esa gente que eran un montón de traidores y malditos. Porque leemos de eso en el tiempo después del Éxodo. Todavía había israelitas pendejos adorando los ídolos.
después de mirar los milagros del Señor. ¿Ya? So aquí, la misma cosa. Para no sufrir como israelitas, se empezaron a seguir los costumbres de Grecia. Dice, esta razón les pareció buena y muchos del pueblo se determinaron en este parecer y fueron al rey, el cual les dio potestad de vivir conforme a los ritos de las gentes. So, Israel fue a dar licencia del rey para vivir según las costumbres de los gentiles. Comiendo cerdo, adorando a otros dioses, que nomás guardando los días sagrados, regresando la circuncisión, y todo, haciendo ejercicio en gimnasios desnudos, y en lo más extremo, viviendo como edomitas, cometiendo actos homosexuales de bestialidad. Es todo lo que estaban haciendo los griegos durante el imperio griego, que muchos de nuestra gente igualmente se empezaron a cometer. Entonces, edificaron escuela en Jerusalén a la manera de las gentes, y dejando por circuncidar a sus hijos, apartáronse del santo concierto, pacto. Dice, que hay en la historia, pueden leer de cómo ciertos israelitas literalmente se estaban reversando la circuncisión, ¿no? Estaban tomando piel, que tal vez de otras partes del cuerpo o de un animal o lo que sea, y aplicándosela al pene, ¿no? Para reversar la circuncisión, efectivamente reversando el pacto, me diciendo maldecidos por el Señor. Dice, y juntáronse con las gentes y vendiéronse a hacer lo malo. Voy a brincar al versículo 43, dice, y el rey Antíoco escribió a todo su reino que todo el pueblo fuese unido y cada uno dejase sus leyes. Esa fue la nueva orden mundial de ese tiempo, ¿no? Igualmente como la primera nueva orden mundial bajo este diablo a Nimrod, ¿ok? Uniendo todas las gentes, siendo bajo él, viviendo según las costumbres de su gente, hablando solo un idioma, y todo fuera de eso siendo castigado por muerte o peor, tormentos. ¿Cómo lo va a decir? Dice, y todas las naciones consintieron conforme al edicto del rey Antíoco. Porque había un penal, ¿no? Y muchos de los de Israel consintieron a su religión y sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Y el rey Antíoco envió letras por mensajeros a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá, y que guardasen las leyes extrañas de la tierra. Y que prohibiesen los holocaustos y sacrificios y hacer aplicaciones en el templo de Dios. Entonces, en todo esto que estamos leyendo es la historia de cómo Israel se convirtieron en gentiles, y cómo después de generaciones de vivir de esta manera, totalmente cesaron de la heredad de ser israelitas, ¿no? Eres correcto, bro, porque era cientos de años, porque los griegos reinaron 300 años, algo así, después, antes el nacimiento de Yahushua. Son 300 años de seguir costumbres griegas y eventualmente vas a perder tu heredad. Ya ni vas a saber que eres un israelita. Tú vas a pensar que yo vengo de los griegos. Yo soy espartano, yo soy griego, yo soy romano. Esta es la historia absolutamente necesaria para entender el Nuevo Testamento. Con eso tenemos el entendimiento que esto es la Biblia, los libros apócrifos. Por eso es bien importante tener la apócrifa, porque desde el principio era parte de la Biblia, pero si hacen sus estudios a un grupo que se llama The Bible Destruction Group, las quitaron. Grupos dedicados para desacreditar estos libros, dedicados a removerlos de la Biblia, dedicados en empujar narrativos, para comprobar
que esto nunca era parte de las escuelas originales. Por eso son llamados el grupo de la destrucción de la Biblia, porque fueron muchos hombres involucrados en el hecho de básicamente cambiar el narrativo de la Biblia para que, exacto, para que en estos tiempos el entendimiento común sea que el Nuevo Testamento es para traer a las otras naciones dentro para que tengan la oportunidad de ser salvos. Que eso es totalmente contra el narrativo del Antiguo Testamento y teniendo el contexto apropiado en lo que estamos leyendo aquí en el Apócrifa, es totalmente contrario al narrativo del Nuevo Testamento, que los dos siempre fueron y siempre van a ser para la misma gente, la nación de Israel. Pero aunque Saúl hizo todo esto, diferentes concilios, gastaron billones de dólares para deshacer de la Biblia, el Señor todavía preservó su palabra, porque hasta hoy en día todavía tenemos las palabras desde la Apócrifa conectadas a la Biblia, man. So, el Señor refrescó el entendimiento correcto. So el Señor controla el mundo, so es fácil para que el Señor preserve su palabra. All right? Go ahead, bro. Dice, y que profanecen los sábados y los días solemnes, y mandó que contaminasen el santuario y el santo pueblo de Israel, y mandó que edifiquen altares y templos y capillas de ídolos, y que sacrificaren carnes de puercos y animales comunes. Totalmente desacrado fueron los templos en la tierra. Okay. Y pero nos adelantamos a 2020 y tenemos nuestra gente justificando el comer de cerdo, cuando a un tiempo fue usado para desecrar la tierra santa, costumbre de los edomitas, de la gente cerda, para contaminar todo. la gente santa, para destruirlos, y ahora hoy en día se están destruyendo ustedes mismos. Los descendientes de estos israelitas, fueron los cuales Pablo y Pedro, comandados por el Señor Yahushua, fueron a hablar con ellos, a los sinceros de ellos, para convertirlos y regresarles su identidad, la palabra, para enseñarles cómo vivir según la ley, dejando al hombre viejo. Bien breve, un cierto para comprobar eso. 1 Corintios 12 y 2. Palabras de Pablo hacia los descendientes de estos israelitas. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, diciendo que, hablando a estos descendientes israelitas, diciéndoles, saben que a un tiempo eran gentiles, viviendo como gentiles, adorando los ídolos de los gentiles, pero ahora en Yahushua, viviendo piadosamente. Este es el contexto bíblico y correcto según la historia, el pacto y lo que el Señor nos dijo, que Él nunca iba a cambiar y reversar el pacto. En esos tiempos no era un misterio que una gran porción de Israel se convirtieron en griegos. Ellos tenían los records, ellos sabían cuando Yahushua les dijo que Él se iba a ir, ellos dijeron, podemos sacarlo. Por eso los escribas, fariseos y ciertos sacerdotes miraban abajo a estos gentiles, no porque eran de otras naciones, que también en eso, porque los gentiles son bajo nosotros, pero porque en este contexto esos gentiles eran los israelitas que estuvieron viviendo como griegos. Entonces los estaban mirando como ellos están perdidos. Los miraban como si fueran de otra nación, ¿no? Como si literalmente eran de otras naciones, porque después de generaciones y generaciones de viviendo así, los cuales todavía retendieron su identidad, siendo descendientes de los israelitas que durante el tiempo de los griegos bajo Antíoco se huyeron de la tierra, y entendiendo que eran israelitas, regresando a la tierra, viendo cómo estaba viviendo esta gente, estos israelitas, dijeron, no hay esperanza para ellos.
ellos están totalmente perdidos. Por eso había una división en la pared de partición o algo así. Por eso había la circuncisión, que eran, primariamente, ¿quién se le fue dado el pacto de circuncisión? A Abraham. Right? Y luego de Abraham, ¿quién heredó esa promesa? Isaac. Después de Isaac, Jacob, que es Israel, y de Israel vienen los 2 tribus. Que es una línea que no fue quebrada desde Noé y antes desde Adán el hombre, okay, separado de Adán la gente, para los que lo puedan ofrecer. O en Mateo 1 te enseña la linaje exacta de Yahushua. Después de Judá y luego Israel, ahí te da la santa linaje. Sin quebra, Right? de Adán al hombre a Yahushua. Right. Pero regresando, la circuncisión solamente le pertenece a Israel. So, había 2 grupos, los israelitas que crecieron y fueron nacidos en las creencias y costumbres de Israel, que era la circuncisión, y luego tenían el otro lado de Israel que completamente nacieron en las costumbres de los paganos. Okay, por eso los llamaban the uncircumcised, los incircuncisos, porque eran israelitas, right? Pero esto es bien rápido. Juan 7:35 dice: desconcertados o confundidos por esas palabras, los líderes judíos se preguntaron: ¿a dónde pensará ir? Hablando de Yahushua, ¿estará pensando salir del país y ir a los judíos dispersos en otras tierras? Alright? Porque ¿qué pasó cuando, de la esta parte? Well, you don't gotta read it, básicamente leímos la historia que era un penal digno de muerte a seguir las costumbres de Israel. ¿Qué pasó? Israelitas tuvieron miedo y quebraron. Siguieron los mandamientos de los griegos. Y luego, ¿qué pasó? Se empezaron a mover a diferentes países. Viendo lo que estaba pasando a los que estuvieron en la tierra, siendo atormentados. Como los hermanos macabeos, en capítulo 7. Okay. Y es fácil ver que Israel perdió las costumbres, como un ejemplo muy fácil. Gente que viene de México, cuando nacen sus hijos y luego sus nietos, ellos ya no hablan el mismo lenguaje, ¿verdad? Imagínate generaciones y siglos, Cientos de años. 300, bro. Es mucho tiempo eso, es muchas generaciones esas, Y cuando vino el Señor, los gentiles, los israelitas, que vivían conforme los gentiles, estaban fucking perdidos, ya ni parecían la misma gente, Bro, pinche, un moreno todo rasurado, sin pelo. Un israelita que creció siendo israelita lo va a mirar como pan, ¿qué es este sin pelón? Te puedes imaginar, te puedes imaginar lo que estaban viendo esos israelitas que crecieron como israelitas, viendo a ciertos israelitas cometiendo actos homosexuales en los gimnasios, viviendo como los gringos, como los griegos, rasurándose o creciendo su pelo, luchando desnudos, siendo gladiadores, y orgullosamente proclamándose ser espartanos o cualquier cosa fuera de la Israel. Para comprobar eso, siempre, porque esta historia no era un misterio, por eso digo lo que dijeron acá en Juan 7:35 en la NTV, porque si lo leen en la Reina Valera no es directo. Dice: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando ir del país a los judíos israelitas dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñará a los griegos. Pero ese es el punto, eso fue sabiduría común o conocimiento común que nuestra gente estaba haciendo. Eran griegos, siguiendo las costumbres griegas. Esos son los mismos que el Señor estaba comiendo con. Por eso dijeron a ciertos fariseos: mira, él está comiendo con pecadores, con porque Yahushua solamente vino a poner en orden a la circuncisión, porque la circuncisión se le fue dado a Pablo.
So, ahí es donde empezaron con Cornelio el levantamiento de los gentiles israelitas. Después de que murió nuestro Señor, pero hasta cuando estuvo en la tierra, man, estuvo con israelitas que básicamente eran como la escuria de la sociedad, ¿okay? Y luego nos adelantamos al ministerio de Pablo, siendo comandado por el Señor ser el apóstol a los gentiles, y leemos de cómo él estuvo básicamente tratando de regresarles su identidad, que voy a leer aquí en 1 Corintios 10 y 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Él, Pablo, siendo una israelita del tribu de Benjamín, estaba hablando a estos viviendo en Corinto, diciendo nuestros padres, enseñándote que esa gente a cual él estaba hablando eran de su misma nación, Israel. ¿Y cuáles padres estaba mencionando? Los cuales estuvieron en Egipto como esclavos, y luego siendo removidos por el Señor, estuvieron bajo la nube, man. Dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí solo era Israel, man. Ahora sí tenían siervos de otras naciones que salieron con ellos, pero ellos no fueron parte del pacto en recibir las leyes. El punto ahí es que había israelitas viviendo en otros países. Es a Santiago 1 y 1. Dice Jacobo o Santiago, siervo de Yahweh y del Señor Yahweh, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Esas letras, esas escrituras fueron escritas para los israelitas, ¿no? En el primer capítulo de casi cada carta en el Nuevo Testamento escrito por Pablo, te dice literalmente que está escrita a israelitas, man. Como por ejemplo aquí en 1 Corintios 1 y 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Yahawashi por la voluntad de Yahweh, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Yahawashi, llamados a ser santos. ¿Quién son los santos? Los israelitas, man. Okay, get Psalm 50 and 5. There's one that's more direct. Psalm 147. 148. Okay, good. Well, I'll get it. Para comprobar quién son los santos, lo vamos a leer, man. Eso lo dice directo, bro. Ese es un título que abusan en el mundo. Los santos solo son una nacionalidad de gente, un título para una nacionalidad de gente. Este es Salmos 148 y 13. Dice, voy a ir al punto 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabenle todos sus santos, los hijos de Israel. Plano, man. Los santos son los israelitas. Okay, porque ¿qué es la definición de la palabra santa o santo? Ser separado, okay, unido al Señor, okay. ¿Quién es la gente que el Señor ha separado de las otras naciones para ser sagrado a Él? La nación de Israel. Okay, para los que estén confundidos, hoy en día los israelitas son ustedes llamados latinos, morenos, indios, indígenas y, como mencionó el hermano, esparcidos sobre toda la tierra. ¿Y qué nos hizo santos? ¿Qué nos separó de entre todas las naciones? Las leyes, man. La santa conducta del Señor, porque nadie más de las naciones recibió la ley. Eso es lo que nos hizo especial sobre todos los pueblos, y las promesas que regresan a Abraham, right? Pero esto de ahí, tengo un preceto rápido. Este es Hechos 2 y 5, y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, right? Y sabemos que judíos colectivamente estaba hablando de Judá, Benjamín y Leví, right? So dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, israelitas, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, significando que vivían en diferentes lugares afuera de Israel.
said, what's the word for devout men? Varones piadosos. Cuando ves esas palabras, igualmente con el inglés, devout, o más de verdad, hombres sinceros, pueden seguir al Señor, diciendo que nomás Israel, que esa gente fueron israelitas, ¿no? Porque nadie más va a querer ser justos y sinceros, ¿no? Esa es una característica de Israel, que eso comprueba que Cornelio era un israelita, por las diferentes características que fue mencionado de él, que él temía el Señor, right? Él era un hombre justo, right? Eso definitivamente no está hablando de un edomita, porque un edomita es lo contrario, él no cree en un Dios y él tiene un espíritu perverso fuera del templo, ¿no? Un pagano fuera del templo, como el hermano dice 6. Dice, right, so estamos hablando de judíos piadosos. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Porque puedes tratar de poner esa palabra curiosamente o cosas, palabras similares así, y siempre esas palabras van a estar con Israel, ¿no? Siempre con israelitas, ¿no? Nadie con el resto de esas naciones, ¿no? Porque puedes leer desde el comienzo hasta el fin, ¿no? Y buscar esas palabras y siempre van a ser hombres justos, ¿no? Voy a brincar al punto, porque después de que miraron los milagros que los apóstoles estaban hablando en diferentes lenguas, ellos dijeron esto, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí está una lista de los diferentes países en donde estos judíos nacieron. Dice, partos, medos, elamitas y los de que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Serene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Right, so eso te deja saber que había israelitas en todo país. Eso es según la profecía también en Isaías 11. Mira, Isaías 11. Y tú sabes que cuando Israel se juntan no son pocos, man. Son muchos comunidades. Yeah, man. Yep. O sea, Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano por medio de su hijo Yahushua para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Okay, entonces ese remanente de israelitas que fueron esparcidos, durante el tiempo de los apóstoles, fueron los cuales ciertas cartas fueron escritas y los cuales iban a ser recuperados por el Señor, ¿no? en los últimos tiempos, para regresar a Él por medio de su palabra, en el entender que son israelitas, ¿no? Clamando en los nombres de Yahweh y Yahushua, arrepintiéndose de sus pecados, viviendo piadosamente, y recibiendo el Espíritu. Puedo ir a Galatians 3 también, por favor. Por el contexto que estamos leyendo, los únicos que pueden creer en el Señor, que los que regresaron a su heredad, son los israelitas. Todo el contexto que sacamos comprueba que son los israelitas que creían en el Señor, en el mensaje, en el evangelio. ¿Quién más está bajo maldiciones? ¿Quién más fue dispersado? ¿Quién más necesita salvación? ¿Quién más fue profetizado cesar de su heredad? Ahora, con todo lo que hemos leído, toda la historia, toda la evidencia, ahora tenemos el contexto necesario para entender versículos como este, que son tropiezos en este mundo. Galatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahawashi HaMashiach. Right. So él dijo eso porque, como dije, había una división. La escritura le llama en inglés the wall partition. You know, ¿por qué? Porque era la circuncisión contra la incircuncisión. Odiaba a su propia gente porque se convirtieron en gentiles. Pero a los que han creído en Yahawashi, sea circunciso o no, todavía son israelitas. Por eso digo que no hay diferencia en el griego, en el israelita que creció como un griego o un judío que nació un israelita, porque son la misma gente y la salvación le pertenece últimamente a toda la nación, no nomás a los israelitas que nacieron, que supieron israelitas, pero no, Yahawashi vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de sus maldiciones. Right? Eso no incluye un griego o el mundo. Hay una razón por qué dijo griego. ¿Por qué no dijo camita, elamita, árabe? ¿Por qué? Porque estaba hablando de los israelitas que se convirtieron a griegos. Porque estuvimos ahí por mucho tiempo, ¿no? So, y si puedo hacer eso, y estábamos más en decir en Asia, iba a decir Asia, man. Exacto. Pero eso no fue el caso fue que estuvimos en Grecia y luego en Roma, man. Y si hubo confusión de a quién estaba hablando a Pablo, ahí en Galatas, bien breve, 4:4 en Galatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hey bro, el mundo está bajo la ley, right? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa adopción pertenece a los israelitas perdidos. Hey, lo pueden leer también en Romanos 9, que en un momento se los vamos a leer. Mateo 1:21. Y parirá hijo y llamará su nombre Yahawashi, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Sus pecados, porque quebraron la ley y estaban bajo la maldición de la ley. Right? Por eso Yahawashi fue enviado, porque estábamos completamente destruidos como una nación. Y la única manera para regresar al Padre fue por el sacrificio de Yahawashi. Eso no tiene nada que ver con ninguna de las naciones, porque ellos no están bajo la ley o las maldiciones O los pactos, o las promesas. que vamos a leer. Yo, antes de leer Romanos 9, que es el knockout, man. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, Que son los padres, Abraham, Isaac, Jacob. y Jacob, que es Israel, right? Exclusivamente a ese pueblo, right? Exclusive, VIP, man, the VIP section, right? El Dios de nuestros padres levantó a Yahawashi, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De nuevo, los israelitas hoy en día son ustedes llamados latinos, morenos y indios indígenas. Por eso están en una situación jodida, porque están bajo la maldición de la ley, man. Por pecar contra el Señor. Ahora, eso le aplica al gringo que es dueño del mundo. Hasta ciertos edomitas te lo dicen. Man, aquí tengo un artículo, de este sitio que se llama Medium.com. Lo tengo ya por días, man, por el Espíritu. Dice: latinos no son invasores, ellos son la gente escogida de Dios. Y en este artículo detalla de cómo en estos últimos años los llamados latinos en la frontera y en las caravanas han sido secuestrados, puestos en cárceles, separados de sus familias, puestos en jaulas, vendidos a marquetas negras para que sean vendidos a ciertos pedófilos. Serás vendidos a tus enemigos por esclavos y esclavas. De Deuteronomio 28. Y en este artículo, edomita, o cualquier que sea hombre, nación o tal vez israelita, lo detalla todo, ¿no? Plano. Can you go back to Galatas 3? Te dice un detalle bien importante, porque toda la cosa que tienen esta gente en las diferentes cartas de Pablo, lo que todos tienen en común es que tienen fe. Right? Ahora, fe, ¿de dónde viene eso? Go ahead, bro. Read it from the top again, 28, on down. Galatas 3 y 28 dice:
ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahushua. Porque son israelitas. ¿Ya? Porque Yahushua murió para quién? Para Israel. Darle ¿cómo lo dijo? Para dar Yahweh levantó a Yahushua por un príncipe para dar perdón a Israel. Dice, Porque eso no significa vino para todos, man. Porque muchos lo van a decir, oh, ahora significa que salvación es para todos. ¿No? Tú puedes ser salvo ahora. Como muchos dicen, ¿para qué? Para ganancia, para dinero, man. Yeah. Ok, pero desde el comienzo siempre fue escrito y siempre un hombre fue escogido, man. Okay, y luego ese hombre fue básicamente Israel, man. Yeah. Okay, y luego de todos modos Israel escogidos hasta hoy en día, man. Nunca cambió, man. Nomás títulos y nombres cambiaron, man. Pero así es siempre Israel, aunque tengan títulos como santos, ok, es todavía Israel, man. Yeah. Diferentes títulos, misma gente. Agarra Mateo 15, 24. one more verse. Así que Y dice 29, y si vosotros sois de el ungido, ciertamente el linaje de Abraham sois. tu línea, tu descendencia, tú físicamente eres un israelita. Right, go ahead. Read again. Dice, y si vosotros sois de Yahushua, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa nunca cambió, siempre era para Israel, con el contexto apropiado, porque entendemos lo que acabamos de leer del judío y el griego, okay, que los dos, siendo israelitas, tienen su herencia en Abraham, Isaac y Jacob, y lo cumplen según las promesas, man. El primer pacto siendo las leyes dadas a Moisés para que sean dados a los israelitas, okay, y el segundo siendo esas leyes siendo puestas en nuestros espíritus, en nuestras dentro de nosotros, okay, la misma gente, okay, dos pactos, el segundo básicamente siendo espiritualmente lo que fue prometido en el primero, en lo físico. Okay. Slav, right on the gun. I want to go ahead. Oh, you want to say something, bro? Slav, I need to get you off. Get that. Mateo 15 y 24 al punto. Dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Right. La boca, eso vino directamente de la boca del Señor. Él dijo claramente, él no vino para el mundo, él vino para redimir o a salvar las perdidas ovejas de la nación de Israel. Right. Plano. Pues, get that book out. Galatas 3 y 13. Dice, Yahushua nos redimió de la maldición de la ley. Este es Pablo hablándole a los hermanos en Galatas, porque son israelitas. Las leyes fueron dadas a Israel, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto está hablando de las otras naciones y las otras naciones nunca fueron dadas la ley? Y aquí Pablo claramente está hablando como si estuviera hablando a alguien que era parte de su nación. Porque mira, Yahushua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y la razón por qué la ley fue maldición fue porque estando en la carne, porque no fue posible guardar la ley a 100%. ¿Okay? Y en pecar somos culpables, y después de tanto pecar caemos bajo las maldiciones escritas en Deuteronomio 28. ¿Okay? 14 dice, para que en Yahushua la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La bendición fue una vez más, lo seguimos repitiendo, a Abraham, Isaac, a Jacob, a Israel, a 12 tribus, right? Nadie más se le incluye esa promesa, ¿bueno, bro? Y eso llega a los israelitas esparcidos por medio de Yahushua, siendo cumplido por su sangre, aceptándolo él siendo nuestro Salvador, okay, y mediador, a fin de que por su fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Read again, that part, the last part. Dice, a fin de que por la fe
Yep. Right? Fe, pongan eso en mente, go ahead. Recibiésemos la promesa del Espíritu. Right. So, fe regresa a Abraham, ¿ok? Porque antes que Abraham empezó a seguir las leyes, ¿qué tenía primero? Fe. Y eso es lo que lo justificó. So, todo eso regresa a Abraham, ¿ok? Eso es parte de la promesa, que su semilla, su descendencia iba a tener fe. Y como leímos el último versículo, que ciertamente del linaje de Abraham eres. ¿Ok? So, todos los que tengan fe, ¿vale? Que reciben el Señor, sin duda son israelitas, man. Sin duda, man. Like, come on, es demasiado claro. Eso explica a Cornelio. Okay. Yeah, bro. Pues básicamente, Romans 9, Then I could go into the adoption real quick in Galatians too. A lot of Galatians. Yeah. You got that Romans? Romans 9? I thought you had it. Now look up the word adoption. Good. Romanos 9:1. Verdad digo en Yahawashi, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí leemos de Pablo lamentando por lo que pasó a Yahawashi. Pero aquí en 3, de nuevo. Bien rápido. ¿Y quién fue la oficina de Pablo? El apóstol de los gentiles. Pero aquí está hablando de sus hermanos. Y cada carta era para sus hermanos. Right? So, plano. Aquí dice Pablo que Yahawashi solo vino para Israel. Mira, dice, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora vamos a leer de la adopción. O sea, Gálatas 4, Gálatas 4 también dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió su hijo, hecho de mujer, hecho sujeto a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y la palabra por adopción, esa es la adopción, ¿verdad? Yahawashi viniendo, muriendo con nosotros, para que tengamos un mediador para poder regresar al Padre, siendo adoptados para atrás a nuestro Padre por medio de Yahawashi. Aquí tenemos la palabra griega para adopción, theotesía, que significa esa relación que Dios, Yahweh, se complació en establecer entre él y los israelitas, con preferencia a todas las demás naciones. Con preferencia a Israel sobre todas las naciones. Que eso regresa a Deuteronomio 7 y 6. Que Israel es la nación escogida sobre todas las naciones del mundo. All right? Y solamente la nación de Israel puede recibir adopción. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, que es el reino, el pacto, que el primero fueron las leyes, y el segundo siendo perfeccionados con las leyes dentro de nuestros espíritus. Y eso regresa a la herencia o la promesa de Abraham. Porque hay gente que dice, cualquier uno que cree se puede convertir en un espiritual israelita, pero no. Aquí digo, según la carne. Según la semilla. Tienes que nacer un israelita para ser un israelita. Y para poder recibir el reino en la primera entrada, es necesario aceptar a Yahawashi para ser adoptados. ¿Okay? Y en eso, la puede recibir en la primera entrada. Pero 2/3 la van a recibir en la segunda entrada después de morir, ¿ok? Regresando como bebés, y ahí en eso siendo perfeccionados, sin rango, pero en eso cumpliendo la promesa de todo Israel siendo salvo en el Señor. Es bien importante porque no todo Israel la va a alcanzar en este lado. Hay una predestinación según Efesios, el segundo capítulo.
el primer capítulo, es la que dice, continuando, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahushai. Que son los patriarcas, las 12 tribus. Israel, la entera nación de Israel vino Yahushai. Según la carne, Plano, man. el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahí lo podemos cerrar. Plano, man. Perfecto, man. Ey, y si no era importante, ¿por qué lo dijo? Y si no era importante, ¿por qué lo escribió él? ¿No? Enseñamos que Pablo fue enseñado por el Señor Yahushua él mismo. Él simplemente estuvo enseñando lo que le fue enseñado por Yahushua después de que lo jodió, man. You know, le dio la patada del caballo, lo cegó por un momento, pero lo enseñó. Y luego él estaba yendo a esos israelitas perdidos, ¿okay? Para darles la buena noticia, que por medio de Yahushua, este hombre que acabó de morir, por ti tienes oportunidad de regresar al Padre, man, como israelita, ser aceptado, aunque en tu vida pasada estuviste pecando y viviendo como un griego. Okay. Any more comments? Right, y con eso, se acabó el campo, toda alabanza y gloria a Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Rahash, nos doblándonos a los apóstoles y los ancianos. Hasta la próxima. Shalom.